Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy tenemos el gran placer de recibir a uno de los periodistas más importantes que tiene este país. No me canso de decir que es una de las personas que está un paso adelante de todos los que nos gusta el periodismo, y es el doctor Daniel Haddad, el fundador y el director de Infobae, entre otras tantísimas cosas, lo cual, aparte del placer personal que implica recibirlo, de la admiración profesional, me va a evitar que haga un editorial extenso, como suelo hacer sobre este momento, sobre lo que ocurre en este día. Solo quiero decir, y para no condicionar y en todo caso charlar con Daniel sobre lo que está pasando en el día de hoy, que hoy yo sentí una especial tristeza. Voy a evitar usar la palabra vergüenza, que francamente la sentí en el debate del presupuesto nacional en el Congreso de la Nación. Yo soy bastante antiguo y para mí lo que pasa en el Congreso de la Nación es muy importante. Creo, de verdad, que en una nación con apenas 40 años de recuperación de la democracia, preservar el sitio del debate de ideas es fundamental. Por más que se diga que cambia poco, que los argentinos tenemos la tendencia a crear la ley simplemente como un obstáculo para saltarlo, y lo que hoy se vio fue penoso, pero bajo todo punto de vista. Primero, insistir con que es un modo democrático de manifestarse, los piedrazos, las bombas molotov, no cumplir con la ley. Vamos, es rarísimo, pero todavía hay una argumentación que llega, que cala, que esto es un modo democrático. Y esto en cualquier lugar del mundo, de cualquier extracción ideológica, es un delito. Y si a eso se le agrega que hubo diputados que intentaron y pararon un camión hidrante de la policía poniéndose enfrente, u otro, y evito dar los nombres porque en realidad los incluye a la gran mayoría, a las mayorías, que retó a las trompadas a otro diputado para que saliera y dirimieran lo que tenía que discutirse en el recinto, en la calle y a las trompadas. La verdad que cuanto menos da tristeza. Por las dudas, es un país con el 40, 50 de inflación, 30 de pobreza, de desocupación alta, y en el medio de esto, la situación que hoy veíamos. No me extiendo más, pero si a alguien le importa, y creo que lo compartimos más de 4, hoy la verdad que daba tristeza ver lo que pasaba en el Parlamento Nacional. Lo recibo a Daniel. ¿Cómo estás? Luis. Gracias por venir. Un placer. Todo suyo. Enorme placer. Igual para nosotros. Fundamental. ¿Está bien el aire acondicionado? Sí. Un poquito más frío. Un poquito más frío, un sí. poquito. Gracias. Porque se sabe esto. Bueno, ¿arrancamos? Con todo gusto. ¿Sensación de lo que viste hoy? A ver, no tengo más que firmar debajo de lo que escribiste, ¿no? O de lo que dijiste. Parece mentira, llevamos 30 y tantos años ya de democracia, ¿no? 35. Ininterrumpidamente, y hay gente que no entiende cómo funciona el sistema. Lo de las piedras, lo de los incendios, las bombas, eso es entendible cuando el Estado de Derecho no existe. O sea, el derecho a la rebelión es algo que podemos justificar cuando el poder no fue elegido como marca la ley o como marca la Constitución. Lo que pasó hoy, digo, el Parlamento debate un presupuesto, como lo hace cualquier república, y se hace adentro, no afuera. Adentro están los que uno votó. Si no tengo a nadie adentro, y bueno, algo hice mal, no tengo mi candidato. Si son pocos, es que tenemos que ser más para la próxima elección y hacer el Parlamento que te guste. Pero hay que respetar las mayorías. A mí lo que me impacta es que el nivel de fanatismo, yo sostengo que hay como un debate de fanatismo, y voy a citar a Julio Bárbaro, que en esta mesa tuvo una frase que me pareció estupenda, y es que para los fanáticos la realidad estorba. Es un estorbo la realidad. El fanático dice, mira, Daniel Haddad es de River. No, pero mira, no importa, es de River y no me interesa. Ahora, lo que hoy se veía era un debate de fanáticos y lamentablemente con dos extracciones que hablaban desde el fanatismo. Digo, el presidente del bloque de diputados del PRO desafiando a las piñas. El diputado de la Cámpora intentando parar un camión hidrante, eso es fanatismo puro. Sí, bueno, a ver, la palabra grieta es una palabra ya vieja, cuando en realidad me parece que la grieta que hay es en la educación. Si querés en algún momento lo hablamos, pero lo poco civilizado que está el debate en la Argentina asusta. A veces yo creo que en la Argentina deberíamos crear el foro de la tolerancia, pero tolerancia no porque te tolero, sino porque te acepto, aunque pienses distinto. Vos podés decirme, mira, en este presupuesto le están sacando mucho algo y debatámoslo, pero no a las trompadas. Hay un tema que es cultural, que es serio, que vos decías el fanatismo.
los cristianos del primer siglo eran realmente unos tipos con una polenta enorme, ¿no? Digo, los cristianos del primer siglo son los que hicieron el cristianismo, tanto más que Jesús, porque pudieron difundir la obra de Jesús. Y hay un autor francés, Carrère, que dice que los cristianos del primer siglo no creían en lo que veían, sino que veían lo que creían. Y a muchos políticos hoy les pasa eso, ¿no? Vos decías, Haddad de River, ya desacreditado por el resto. Y lo penoso de esto es que no es una moda, ya dura demasiado tiempo. ¿Te gusta definir a Mauricio Macri a 3 años de gobierno? No como persona, que asumo conoces. Definime la presidencia de Mauricio Macri a 3 años. Bueno, a ver, herencia complicada, impericias en ciertos temas. Lo mejor que tiene Mauricio hoy es lo mismo que tuvo en el 2015. No él, sino lo que tiene enfrente. Cuando yo veo quiénes son los que intentan... Hay cosas que pasaron hoy que son de manual, ¿no? Hay un grupo en la política argentina que dice cuanto peor mejor, porque si va peor, bueno, sacaremos a los prisioneros políticos de Seiza rápidamente y serán indultados, ¿no? Y terminará la persecución, entre comillas. Entonces, ¿qué ocurre hoy? Estamos como hace 3 años. ¿Por qué fue presidente Mauricio Macri? Por su enorme gestión en la ciudad de Buenos Aires, puede ser, por su carisma, y tiene algo de carisma, sin duda, por su historia en Boca, también. Ahora, también fue presidente porque enfrente de él estaba el resabio de 12 años de un gobierno absolutamente autoritario, y la sociedad estaba como un poco cansada, tomando en cuenta que el vicepresidente de Scioli era Zanini, que el candidato en algún lugar era una persona que su imagen era absolutamente negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, creo que Mauricio Macri tiene un panorama muy similar al que tuvimos en el 2015. Lo que uno ve enfrente, con chance de competirle y tal vez de ganarle de acuerdo a cómo funcione la situación económica en los próximos 3, 4, 5 meses, es algo que a mucha gente de vuelta lo paraliza. Pongámosle nombre. ¿Eso es Cristina? Eso es Cristina. ¿Cristina puede volver a ser? Sí, sin ninguna duda. Sí, sí. Cristina tiene un núcleo fuerte de gente que te dice los arrepentidos mienten. Los fanáticos. Claro, voy a decir, pero no, mirá, este señor es un empresario que tiene cientos de millones de dólares y así se siente humillado de entrar al despacho de Bonadío o de Stornelli, que están haciendo una investigación como pocas veces hemos visto en la historia judicial argentina, y no importa, eso no existe, son fotocopias, pero no importa ya si son fotocopias, hasta los propios kirchneristas como Abal Medina o este chico que era diputado, José Otavis dijo, no, sí, a mí me dieron $1 millón, lo usé para tal cosa, y Abal Medina dijo, todo era cierto, pero es mentira. Entonces, ¿qué digo? Ese 30% aproximadamente va a votar a Cristina. Y Macri debe tener otro 30%. Y si ese 40% se atomiza, como puede pasar, es muy probable que tengamos hoy, a ver, este video, este tape, lo ponemos en agosto y la situación es otra, el año próximo, pero hoy, y es una probabilidad que haya de vuelta un balotaje entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Quédate tranquilo porque casi contemporáneamente a tu primera nota aquí vino Beatriz Arlo y dijo Cristina fue, y vino hace poquito y me dijo me equivoqué. O sea hay la posibilidad de... Pero digo, ¿qué es la Argentina de vuelta presidida por Cristina? Bueno, a ver, es difícil. Yo no me imagino a Cristina volviendo y diciendo perdón, me equivoqué, quiero decirle al grupo Clarín que lo que decía estaba mal, quiero decirle a los periodistas que agravié, que la libertad de prensa es algo fundamental y lo anterior fue un error. Me imagino que Cristina es una mujer de convicciones que se deben ir reforzando por el enojo, por el odio, por sentirse que cómo no le respetan sus ahorros, cómo dudan de su éxito como abogada, ¿no? Entonces me imagino que lo que va a venir en un gobierno de Cristina, si es que algún día eso ocurre,
no va a ser algo muy lindo para vivir, ¿no? Suena un gobierno de venganza. Podría ser, puede ser un zapalabra, sí, puede ser. Vos ves 30... A ver, el otro día escuché a un dirigente, no sé si piquetero, no importa el nombre, dijo: no vamos a ir por los enemigos, no los vamos a perseguir, los vamos a cazar. Dije, wow, qué aliciente, ¿no? Cómo hemos aprendido de la historia, sobre todo el riesgo. Vos sabés que la Argentina, Luis, vos lo sabés mejor que yo, ha sido un país violento desde su génesis. Hay como un gen violento en la Argentina. No hace tanto tiempo que en este país la gente decía viva Perón y tiraba con un fusil, y de otro lado viva Perón y le contestaba. No pasó hace mucho, pasó hace apenas 40 y pico de años. No hace mucho tiempo que muy cerquita de mi estadio de River Plate salían aviones donde se tiraban a prisioneros políticos al Río de la Plata, luego de haberlos torturado. Digo, no pasó hace mucho tiempo. Por lo tanto, jorobar con la violencia en este país es de una irresponsabilidad manifiesta. O decir que va a haber horcas en la Plaza de Mayo, como he escuchado algún dirigente popular. Entonces, ¿qué creo? Que en algún momento va a haber que poner el freno de mano como sociedad y decir, señores, no tentemos al destino en un mundo que está absolutamente dividido en muchas partes del mundo, donde el fenómeno Bolsonaro es una muestra de sorpresa. No, si querés también lo hablamos. Lo que sí creo es que si en marzo o abril vemos encuestas donde la posibilidad de que Cristina Kirchner de llegar al poder nuevamente son serias, vamos a tener otro freno enorme en la economía. Dividiste que comparto, en un 30% de Macri, números redondos, no nos pongamos puristas, 30 Macri, 30 Cristina, y hay un 40 ahí Boyán. ¿No ves ninguna alternativa a esto que aparece en el peronismo federal, el peronismo no sé qué? Yo diría que de ese 40 un 10% es de la izquierda, ¿no? La izquierda ha crecido mucho en estos años en la Argentina, mucho, es decir, del pasar del 4 al 6 al 8 y seguramente va a llegar al 10%. Entonces debe quedar un 30% entre ese peronismo racional, entre comillas, que te sorprende por cosas como la de Felipe Solá, que deja ese espacio para acercarse al kirchnerismo, como intendentes en la provincia de Buenos Aires que hasta hace unos meses venían a contarte lo negativo que era estar con Cristina y que no la toleraban, y que ahora, porque les ayuda a medir con la boleta en el Gran Buenos Aires, son cristinistas. Es complejo, ¿no? No sé qué va a ser ese peronismo. Tal vez es una opción, tal vez tendrán que hacer un gran paso entre Massa, Urtubey, Pichetto, Schiaretti y el que se quiera presentar, no lo sé. Pero todavía lo veo más inmaduro, ¿no? En ese sentido, todavía lo veo verde, falta tiempo. Igual. Pero les ves, no digo que te seduzca personalmente, salvo que me digas sí, me interesa, pero digo, les ves a quienes mencionaba Schiaretti, Uñac, que aparece por allí, Massa, Pichetto. Yo creo que obviamente la Argentina hoy está para quien pueda venderme un sueño, en el buen sentido de la palabra vender, ¿no? Yo voy a decirte algo que va a ser políticamente no incorrecto, muy incorrecto, pero puedo debatirlo con quien quiera. Digo, yo creo que el presidente más importante en la historia argentina, y no te asustes, fue Julio Argentino Roca. No me asusta. Pero digo, el kirchnerismo lo ha demonizado de una manera hasta con ignorancia, porque ni siquiera leyeron a Jaureche o a un revisionista como José María Rosas, que decía, bueno, los que le critican a Julio Argentino Roca la campaña del desierto, señores, miren lo que fue Juan Manuel de Rosas, ¿no? Pero Roca llegó a la presidencia siendo un tipo muy joven. Él había sido general a los 29 años, hace la campaña al sur, donde hace que la Patagonia que hoy tenemos sea argentina gracias a esa campaña, porque la Patagonia argentina era reclamada por los chilenos, que usaban a los mapuches para ocuparla, por ingleses y por franceses. Si la Patagonia es argentina es por Roca, y del Chaco para arriba también. En 1880, cuando él llega a la primera presidencia, él tenía un enfrentamiento enorme con Sarmiento. El loco, le decían a Sarmiento, y con su coprovinciano, que era Nicolás Avellaneda. ¿Y qué hace Roca cuando lo eligen con 37 años presidente de la Nación?
los convoca y les dice, loco, así le dice, loco, a Sarmiento, te necesito en la Dirección Nacional General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y a Avellaneda le propone ser el rector de la Universidad de Buenos Aires. Ese presidente de 37 años, con una impronta única, es el que más ferrocarriles hizo en la historia de la Argentina en esa época, es el que separó, como había que hacer y como hay que hacer todavía más, la Iglesia del Estado, es el que creó más colegios que nadie en ese momento, es el que abrió la inmigración potente que hizo este país rico, es el que abrió la Argentina al mundo, es el que hizo que cada provincia tenía una moneda, quedó una sola, por primera vez tuvimos moneda. Es decir, no ven, ¿qué te quiero decir? Esto lo podemos discutir y seguramente habrá alguien que va a malinterpretar estas palabras. Lo que creo es que necesito a alguien que me dé un sueño, sea Massa, Pichetto, Urtubey, Macri, Rodríguez Larreta, Vidal, Martín Lustó, Facundo Manes, Alfonso Pradell. Yo creo que hay gente valiosa para conducir este país. Ahora, yo no me resigno a que el sueño de este país sea bajar el gasto público, o tener déficit fiscal cero, o bajar la inflación, cosa que no tiene ningún mérito, porque el año pasado tuvimos 150 países en el mundo que en todo el año tuvieron menos inflación que la Argentina en un mes. No sé si se entiende. En todo un año, 150 países del planeta, la enorme mayoría, tuvo menos del 6% de la inflación en el año y nosotros lo tuvimos en un mes. Entonces, digo, el sueño no es bajar la inflación. El sueño es convocarme a otra cosa, hacerme soñar con un país mejor, donde no haya una brecha enorme entre mi hija que tiene 15 años, que tuvo la suerte de ir a un buen colegio, y la chiquita de 15 años que no tiene la culpa de ir a un colegio en la provincia de Buenos Aires, donde Baradel se regodea en dejar a los chicos sin clases. 27 días sin clases. Claro. Y vos sabés que el 50% de los chicos que van a la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires no la terminan. El 50%. Ya tener la escuela secundaria hoy no sirve para mucho. Ahora, no tenerla es letal. ¿Te genera algo? ¿Tiene proyecto de ensoñación Mauricio Macri? Yo creo que Mauricio Macri, si le va bien, debería pasar la historia por ser un presidente normal. Es un tipo mucho más normal de los que vimos, ¿no? Es un tipo con una ambición mucho más controlada. Vos me decís, va a dejar algo que va a quedar en la historia, quizás eso, ser el último de una época de locura y el tránsito a la normalidad. Si logra eso, yo creo que habría que aplaudirlo. Sí, esta cosa de la ambición de las épicas inmensas, yo creo que... Pero si pueden lograr eso, yo estaría feliz. Pero te digo algo, vos hacías un análisis de por qué gana un presidente una elección. Es imposible encontrar menos de 100 causas, vos mencionabas, ¿no? Pero digo, hubo 3 causas que me parece que fueron definitivas. Una debacle económica, que se veía viendo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un proceso de autoritarismo fenomenal, un nivel de corrupción alto. ¿Vos sentís que satisfizo? ¿Respondió Mauricio? ¿Se puso a la altura de los talentos que se le dieron? Bueno, yo te diría, empiezo por lo último. No veo esa corrupción. No digo que haya desaparecido, porque es imposible, yo no estoy en condiciones de saber, pero no se ve ese grado de voracidad que todos sabíamos que pasaba, que recién ahora se puede probar. En cuanto a autoritarismo, yo no veo... Puedo ver en todo caso una ignorancia hacia los medios, pero de ninguna manera una persecución. Mauricio Macri está rodeado por gente muy joven que cree que Instagram es más importante que el diario La Nación, por ejemplo. Y está bien, o que un Snapchat es una forma de comunicar mejor que en un programa de televisión, o creen que es atractivo y simpático ir con una cámara sorpresa y decir, qué buena la heladería que inauguraste. Te toca el momento de la recesión, claro. Claro. Pero bueno, está bien, mal no les ha ido. En eso son muy buenos, han ganado campañas. Durán Barba escribió hace unos años un libro que se llamaba El arte de ganar, y en eso es un artesano. Gobernar es otra cosa. Creo que se sumó mucha gente nueva al gobierno, gente muy joven, con poca experiencia en el manejo del Estado, creo que están aprendiendo. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, el primer periodo de Mauricio no fue bueno, el segundo fue mucho mejor. El tercero de Mauricio, entre comillas, que es el de Horacio Rodríguez Larreta, creo que es todavía superior al último de Macri.
porque creo que ahí uno va aprendiendo, ¿no? Sí, me preocupa que el gobierno sea el sitio del aprendizaje, el ejercicio del poder ser... Y no hay muchos más. Digo, imaginemos a cualquiera de los que mencionamos antes. Martín Lustó, Sergio Massa, Pichetto, Schiaretti. Ninguno fue presidente. Vos me podrás decir que muchos de ellos ya pasaron por el Estado previamente. Bueno, Mauricio también había pasado. Pero ser presidente no debe ser una cosa sencilla. En tema de corrupción, ¿qué te pasa cuando ves fenómenos, por menos de conflictos de intereses? Sectores del gobierno, empresarios, ligados con lo mismo que regulan. Blanqueo de capitales favoreciendo a sus familiares. Correo. ¿Te parece que eso no es, digamos, está claro la voracidad que se había visto antes? No, nunca se vio. No, yo creo que falta algo más que excede al gobierno, que es, así como el periodismo debe hacer periodismo y no solamente historia, viste que está pasando un poco. Yo no tengo vocación histórica, claro. Claro, pero muchas veces vemos que hay muchos que están poniendo foco en la historia. Sí, sí. Con la justicia pasa lo mismo. Sí, nosotros me parece que uno de los trabajos enormes que tenemos como sociedad es que los jueces pierdan los miedos. Y perder el miedo no es investigar al que ya no tiene poder. ¿Que hay que investigarlo? Por supuesto. Pero también hay que investigar al que tiene poder. ¿Qué diferencia podemos ver acá entre el Lavallato y esta investigación de los cuadernos? La diferencia es que en Brasil se hizo mientras que los investigados tenían la presidencia de la nación. Y acá se hizo 3 años después de los que investigaron dejaron la presidencia de la nación. Esto no es personal con nadie, ni con el político, ni con el juez, pero creo que como sociedad deberíamos empezar a entender que hay que darle más aire y tener jueces más capacitados, con más, ¿cómo decirle?, con más coraje, fiscales más agresivos. ¿No? A mí que un fiscal sea agresivo no me molesta. Que jamás acusaría a un fiscal por denunciar, ¿no? Es su trabajo. ¿Qué te pasó? ¿Te imaginaste alguna vez ver a Paulo Roca, a Betnaza, a Pescarmona en las circunstancias en las que se encontraron? No. Creo que fue un soplo de aire fresco. Digo, a ver, y que no suene, por Dios, como que uno se alegra de ver una cosa así. Pero estos señores, sobre todo que aparentemente está comprobado, algunos confesaron, no sé, con excusas distintas, porque era como estar secuestrado, me iban a cerrar la fábrica, no importa, confesaron la corrupción. Estos señores orinaban desde el balcón agua bendita. Digo, muchos de ellos, no importa cuál, si los que nombraste u otros, pero estos tipos sacaban el pito desde el balcón y decían, nosotros tenemos agua bendita. Así que me pareció muy interesante. Creo que fue lo más republicano que vi en estos últimos tiempos. Un fiscal, no importa cuál, me decía que era muy impactante, que la solidaridad corporativa de los políticos era más dura de romper, pero que ingresar un empresario al despacho era inmediato ver el arrepentimiento para no quedarse adentro y sin ningún tipo de tapujo. ¿Cuenta algo de eso de la burguesía argentina? No, yo creo que los políticos están más acostumbrados a que les rayen el auto, ¿no? Un político cuando llega es porque ya le rompieron el vidrio, en el sentido figurado, ¿no? Los tipos tienen otro tipo de vida. Entonces, de repente, llegar y que te interroga Mercedes Ninzi, digo, debe ser, imagínate lo que habrá sido para Pablo Roca ese momento, ¿no? Es un decirlo de Mercedes Ninzi, voy a que para ellos es una cosa, pasar del Jockey Club o de AEA a Comodoro Pi debe ser un bajón. ¿Te ofrecieron alguna vez una coima en el gobierno anterior o entrar en un negocio en el gobierno anterior? Un ministro una vez quería que yo eche a un par de periodistas y me ofreció un pozo petrolero. Y me dijo, pero además le hemos dado este negocio a fulano. Y yo dije, yo no sé nada de petróleo, agradezco muchísimo, pero no pienso echar. Pero no, lo echás y Néstor te va... Y, qué sé yo, cosas que pasan. ¿Está preso el ministro? Creo que sí. Creo que sí. Pero no importa, eso es el pasado. Lo que te quiero decir es que... Pero digo, qué impudicia, o sea... ofrecerte un... Daba una concesión, ¿no? Bueno, pero no, sí. Fácil, qué sé yo. A lo que voy es...
la Argentina vivió cosas que son... tengo un libro terminado y a veces digo, ¿vale la pena contar todo esto? Ayer Marcelo Longobardi, antes de ayer, contó algo que un día, yo nunca lo conté, que pasó en la residencia de Olivos. Y me da mucho pudor contar estas cosas, pero en Argentina pasan cosas que son muy raras. Yo formo parte de un grupo que se llama International Press Institute, ¿no? que trabaja por la libertad de prensa en todo el mundo. Y voy una vez por año al board, y cuando vamos a comer y les cuento cosas de lo que pasa en la Argentina, creen que es Macondo. Que de paso recreemos para que el que no vio la nota, Longobardi contó que en la última reunión que tuvo con Néstor Kirchner casi lo trompea el entonces presidente Kirchner. Sí, fue un momento muy desagradable, todo fue una situación muy... El kirchnerismo tenía obsesiones con algunos periodistas, con Mariano Grondona, con Marcelo Longobardi. Cuando vos llegaste a Buenos Aires, con vos estaban también. Pero bueno, eso todo pasa en la vida y tampoco creo que nosotros tenemos que victimizarnos. Digo, yo viví un montón de cosas y siempre, y vos me conocés, ni hablo del tema. Ya está, son cosas que pasaron. Ahora lo que tenemos es hoy y lo que tenemos que hacer es que hay cosas que no se vuelvan a repetir. Crecer es eso, es cuando te equivocaste como hombre, como profesional, como sociedad, tratar de, bueno, no lo hagamos más, ya está, se hizo, sí, se puede volver para atrás, no, maduremos. En el relato que hacías de Roca, de esta humildad de llamar a Sarmiento y a Avellaneda, ahí se habla de la humildad. Inventemos el soberbiómetro. De 0 a 10, ¿cuánto de soberbio es el gobierno de Macri? ¿El 10 es el límite? ¿Por qué? No, yo creo que tienen una cuota, no sé si, en el fondo la soberbia muchas veces es disimular la inseguridad. A mí me da la sensación que este es un gobierno que está haciendo sus primeras armas, te lo juro, y lo digo de una manera absolutamente descriptiva, pero que todavía tiene oportunidades. Este es un gobierno que todavía tiene una oportunidad, insisto, principalmente por lo que tiene enfrente, y segundo porque va aprendiendo. Macri tenía una mejor gestión en la ciudad, quizás porque cada uno tenía mucho más clara la función, ¿no? El que era jefe de gabinete era jefe de gabinete, el que se dedicaba a los medios se dedicaba a los medios, y en los primeros tiempos me da la sensación como el esquema de poder de Macri no ha sido tan claro. También creo que este es un gabinete que no tiene mucho brillo, no tiene demasiado brillo. No sé si es porque el presidente prefiere estar más con los cercanos que con los brillantes, no lo sé. Pero insisto, parece que subestimar a Mauricio Macri es un error enorme. ¿Qué te pasa con el fenómeno Carrió? Que pasa a ser casi un partido unipersonal, de decisiones casi monárquicas, y el casi es solamente de elegancia que utilizo, que es capaz de imponer un criterio por sobre el centenario Partido Radical. Bueno, habla muy bien de ella eso, tiene mucho mérito. Si una sola persona logra domesticar a un partido centenario, es que algo tiene. Yo con Carrió me pasan dos cosas. La primera es, valoro su valentía, porque ella habla de muchas cosas cuando nadie habla. Y de la corrupción kirchnerista fue la primera dirigente que no solo que habló, fue y los denunció, cuando todo el mundo se callaba la boca. Y hoy habla de cosas que nadie habla tampoco. Después veremos si son correctas o no, tal vez en 3 años decimos, che, Lilita tenía razón. Mi único punto que divido es, yo creo que hay que separar cada vez más los conceptos teocráticos de los conceptos políticos. La Iglesia del Estado. Por ejemplo, cuando vi el otro día esa marcha a Luján y vi unos señores con unas caras extrañas, que creo que algunos eran obispos y otros creo que eran sindicalistas, dije, algo no anda bien. Y cuando Carrió cada tanto dice, esto lo logramos porque la Virgen María, y está bien, yo entiendo que cada uno en el fuero íntimo puede rezarle a la Virgen María, a Mahoma, a Moisés, al gran arquitecto del universo, cada uno elige con quién conectarse, o a ninguno, porque creemos que esto empieza y termina por acá. Lo que no me parece correcto es mezclarlo con la actividad estatal.
cosa a la que es muy proclive la diputada Carrió. Bueno, debe ser una mujer con mucha fe y que no la puede contener y que le sale, pero más allá de eso a mí me parece un fenómeno interesante en la política argentina. A propósito, cada vez que, y no es menor, que tengamos, no se va a producir en los próximos 2000 años, se supone que tengamos un papa nacido en la Argentina. Ayer allí sentada donde estás vos, la ministra Bullrich dijo, creo que el Papa Francisco no ha tomado la distancia necesaria de la política argentina. ¿Cómo evalúas el fenómeno de Francisco y lo que pasa en la política nuestra? Bueno, yo lo conozco hace muchos años al padre Jorge, o a Jorge Bergoglio. No conozco tanto al Papa. Al padre Jorge lo conocí en el año 96 y creo que lo traté hasta el día que se fue y se tomó un avión pensando que él no iba a ser electo, o al menos eso dijo. Eso se dice, ¿no? Tal vez ya sabía, me parece, no lo sé. Y esa era una persona que había sido perseguida, que el kirchnerismo le hizo la vida imposible. Y un día se hizo papa y su mensaje hacia propios y extraños era cuiden a Cristina. Y después creo sí que la información que le llega de Argentina no es la mejor sobre el gobierno nacional. Por eso ha tenido gestos, no sé si tan buenos con el presidente de la nación. Tampoco sé si el gobierno sabe relacionarse bien con el Papa. Esa es otra duda que tengo. El Papa cree que desde el gobierno utilizan las redes sociales para injuriarlo. ¿Viste que hablan de que desde algún lugar del gobierno hay trolls? Que no me digas. Escuché eso, no sé si será cierto, ¿no? ¿Qué cosa? No lo sé. No lo sé. El Papa le llevaron un día un informe. Viste que el Vaticano tiene un servicio de inteligencia de esos que son sofisticados, no tienen gente en todos lados, sobre todo porque se valen de la confesión. Escuchan confesiones, viste que la gente va y confiesa, yo tengo un troll de esto, y algún curita habrá contado y llega el Papa. Entonces digo, me parece que en esto, cuando hay una mala relación, si vos y yo nos llevamos mal, no creo que sea solamente culpa tuya. Claramente. Y seguramente no debe ser solamente la mía la culpa, sí. ¿no? Ahora es una pena, porque tener un papa argentino debería ser una cosa interesantísima y una posibilidad enorme. Tenés el tercer, cuarto, quinto líder del mundo con tu camiseta, ¿no? Igual, separemos. Yo no quiero que la Iglesia se meta en la política argentina. Esto es una república laica, por lo menos así fue concebida. Y si no lo es todavía, trabajemos para hacerlo, ¿no? Pero como tampoco quisiera que sea una república musulmana, ni de ningún otro credo. Yo creo en la república, en las libertades individuales, en la constitución, en la separación de poderes, creo en la prensa independiente. Ahora, lo del Espíritu Santo y todo eso, dejémoselo a la gente para su fuero íntimo. Yo no quiero la Argentina católica del ejército. No, muchachos, ya tuvimos mucho de eso, ¿no? Seguro. Voy a hacer una pregunta sin ponerme colorado, ya que lo mencionaste. ¿Tiene ejército de trolls el gobierno? Yo no entiendo mucho de esos temas, Luis. No, yo creo, a ver, vamos a ponerlo así. Las redes sociales son un fenómeno maravilloso. Digo, no, el mundo está viviendo un momento tan interesante tecnológicamente, con muchos problemas nuevos. Calentamiento global, peligro nuclear y la disrupción tecnológica. Esto de las redes sociales forma parte de la disrupción tecnológica, podríamos charlarlo después, pero ¿qué te quiero decir con esto? Las redes sociales sirven para mucho. La primavera árabe, digo, el día que Bouazizi, ese vendedor en Túnez, se agarra un frasco de pintura porque le habían robado su carrito, la policía, se incendia, se tira la pintura, se prende fuego. Ese día ese señor terminó, ese día no, pero 15 días después, con un dictador en Túnez, con Ben Ali. Unas semanas después terminó con el gobierno de Mubarak. Días después terminó con Gaddafi. Y días después terminó con un líder en Yemen del Sur, que era el de Yemen del Sur, que en el 90, desde el 78 había llegado a Yemen del Sur, en el 90 unificó Yemen y cae en el 2011. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Las redes son una cosa seria. Y después están los chantas, los tipos que crean perfiles falsos. Una cosa es, yo tomo este teléfono celular, acá no hay ningún canal de televisión, y están ahí un policía torturando a alguien, lo filmo, y eso termina con el policía, con su jefe, con el jefe de policía y hasta con un ministro del Interior. Eso antes no pasaba.
producto de esta tecnología maravillosa que pone luz donde no había, producto de que cada persona, si es inteligente, tiene un medio para comunicar. Ahora, después está la picardía. Hoy hay programas que muy fácilmente permiten, creo, identidades falsas. Pongo a alguien parecido a vos, le pongo Luis Novarecio 3, o le pongo la cara de uno de nuestros camarógrafos que está acá, y pongo Carlos H23, Alfredo sí. @Pepe, y cuando tengo 30.000 de estas cositas, de repente vos dijiste, che, el agua vino fea, y te dicen, che, ¿qué pasó con el agua? Te quitaron el sobre, los del agua. No, solamente el agua estaba fea. Estalló Novarecio la lechuga. Si querés que lo ponemos. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que yo hablo mucho con periodistas todo el tiempo. Y al principio les influía mucho esto. Y es un error. Yo soy un gran consumidor de redes. ¿Ahora qué consumo? Uno que se llama Carlos1234, que te pone Haddad gorila, Haddad kirchnerista, vos le tuviste miedo a Cristina. No soy gorila, no le tuve, qué sé yo. Y si soy gorila, soy gorila. Me preocupa mucho. ¿Pero cero? ¿Te afecta cero? Cero, absolutamente. A ver, ¿me puede ¿Estás importar? medicado? ¿Cómo? ¿Estás medicado? No. ¿Sabes qué me afectaría? Imagínate que un tipo que yo respeto intelectualmente, Campanella, ponele, ¿no? Que digo, lo tengo admiración. Un día pone un tuit y dice, no puedo creer que Infobae, Haddad, lo tomo en serio. No me afecta, me preocupa o me ocupo. No sé, que mañana una persona representativa, no sé, un periodista, un político, un académico, un juez, un fiscal, digo, una persona que existe. Ahora, un troll no me preocupa, porque no me debe preocupar. Y si son 100, son tan obvios. Entonces digo, no hay que preocuparse. Ahora, hay mucha gente humana que sí tiene su cuenta y está muy bien que se exprese. Es muy fácil igual darse cuenta. ¿Vos te das cuenta? Sí, claro. A 30 segundos. Ahora, lo que no puede pasar es que la gente tenga miedo a eso. Digo, Humberto Eco tenía una definición muy buena antes de morir sobre las redes sociales. Decían que hay tipos que de repente, que eran los borrachos del barrio, y que en el barrio, en el bar decían una barbaridad y quedaba en el bar. Ahora tienen la posibilidad de que lo lean, no sé, miles, cientos de miles. Es apasionante. ¿Qué te gusta que se diga de vos? No, lo que quieran. Yo soy, vos me conocés. Digo, como decía la señora, yo no miento. No, vos sabés que no miento. Vos sabés que sí. La pregunta es, la pregunta fue, usted me dijo toda la verdad, sí. Y la respuesta en 4 tonos fue, vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Ahí está. Yo la verdad que no. Estoy más grande, ya me transformé en un señor mayor. Cuando tenía 29 años tenía un programa de televisión y un día vi una crítica y creo que no dormí. Me fui amargado. Compré el diario de la mañana, sabía que salía una nota sobre un programa que yo hacía y me destruyó. Pero bueno, tenía muchos años menos. Ahora en poquitos días voy a cumplir mis 57 años. Con lo cual, que digan, yo respeto todas las opiniones. Aprendí una cosa, Luis, que yo no le puedo gustar a todo el mundo, porque es lógico, porque hay gente que le gustan los tipos con más pelos que yo tengo menos, hay gente que le gustan los tipos más altos que yo, hay gente que le gustan tipos que piensen de otra manera. Yo no me puedo adaptar a todo, ya no puedo crecer más, el pelo no me va a crecer, las ideas sí estoy dispuesto siempre a revisarlas. Y después con el paso del tiempo también aprendes que es bueno que no todo el mundo hable bien de uno. Ya no sé si al aire o fuera del aire de las charlas que por ahí tenemos, me dijiste que eras cronofóbico, que sí. Que te parecía que el paso del tiempo no traía buena cosa. Yo le tengo mucho miedo al tiempo porque sé que soy finito. Yo tenía un profesor de filosofía que decía que el hombre vivía entre lo finito y lo infinito. No es mi caso, lo mío es finitud pura, ¿no? Entonces sé que está limitado el tiempo y siempre me doy cuenta de que hay un montón de cosas en la vida que ya no voy a poder hacer. Aprender otro idioma más, no tengo tiempo. No sé, entro a la librería que vos también vas, a Eterna Cadencia, y cada vez que entro siento la misma angustia. Qué bruto que soy. Todo esto no lo voy a leer. Este fin de semana
agarré, viste, no sé si te pasa a vos, empecé a releer, ¿no? Porque no solo, hay tantos autores nuevos que no... Ese es el gran dilema, o nuevo o releo. Claro, bueno, los nuevos trato de leer cosas que me impacten, no sé, ahora estamos trayendo a Thomas Friedman, el que vos vas a entrevistar, el autor de Thank You for Being Late o The World's Flat. Y después del último libro de él, me volví a enganchar con la Divina Comedia. Claro, ¿qué pasa? Lleva tiempo, ¿viste? No. Entonces, siento eso, que el tiempo se me va rápido, que mis chicos están creciendo muy rápido, que mi cuerpo se deteriora muy rápidamente, que mi memoria no es tan buena como era antes. Yo tenía una memoria, pero enorme, Luis, te juro. Yo era productor en radio, era productor de Bernardo Neustadt. Y en mi cabeza había 1000 teléfonos, te lo juro. Yo me acordaba 1000 teléfonos de memoria. Hoy me cuesta acordarme el de mi vieja, por suerte lo tengo grabado acá. Pero bueno, el disco rígido se fue ocupando. Te acordarás, porque sos recontra memorioso, a pesar de que no lo digas, que hubo un momento cumbre en la televisión argentina cuando Mariano Grondona entrevista a Gibran. Y Mariano, con quien tuve el gusto de trabajar, utilizaba mucho, más que la pregunta, la invitación a la charla. Y sin embargo le hizo una pregunta demoledora. Y le dijo, ¿qué es el poder? ¿Te acordás de ese momento? No, me acuerdo de esa pregunta, no por Grondona, que seguramente habrá sido similar a la respuesta, pero me acuerdo del reportaje que le hizo Clarín, con 3 periodistas, que uno era Omar Lavieri, el otro era Fernando González, y el tercero no sé si no era Julio Blanc, pobre, que falleció hace muy poquito. Y la feroz respuesta fue tener impunidad, creo. Y eso respondió. Uf. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? Bueno, ¿qué es el poder? Es la facultad de poder hacer, ¿no? Como todo, es como el famoso cuchillo. Podés usarlo para cortar pan y compartirlo y dar de comer, o para acuchillar a alguien. Y el poder es lo mismo, ¿no? Entonces, vos tenés poder. Tenés todas las mañanas un programa de radio que tiene una audiencia calificada enorme, referente en el mundo de la política, de la economía, de las empresas, y podés usarlo bien o podés usarlo mal. ¿Excita el poder? Yo me imagino que mucha gente se hace adictiva al poder, ¿no? O sea, adictiva no, adicta, perdón. O sea que el poder sería en ese caso adictivo. A mucha gente le pasa. Vos fíjate, es muy raro que alguien se retire de la política. Yo a veces veo, no voy a dar nombres, pero tipos que tuvieron los mayores cargos en la Argentina y que todavía están lúcidos, de los que pueden hablar. Y siguen hablando. Y digo, wow, muchachos, espejo, primero y principal espejo. Segundo, escuchen lo que están diciendo, el mundo cambió. Cuando estos muchachos tuvieron la responsabilidad de gobernar alguna provincia importante o de pasar por algún lugar todavía más importante, bueno, el Internet de las cosas no existía. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tampoco. El codeo era un misterio, nadie sabía codear. Hoy me enteré, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires empiezan a enseñar a los chicos a programar. Ahora dije, wow, qué eso. Qué sé yo creo que hay que saber darse cuenta cuando se terminan algunas cosas, ¿no? Hay una obsesión tuya, tanto en Infobae, en lo que haces, por la educación. Sí. Tenés 56. Hoy tenés los 18 cuando elegiste ser abogado. ¿Volvés a estudiar Derecho? Sí, absolutamente. A pesar de ser una carrera... Que no usé nunca. Sí, me dio una lógica mental, me dio equilibrio, me dio poca cultura, pero algo que me permitió, qué sé yo, entender algo de derecho romano, de filosofía del derecho, entender, no sé, la historia política argentina, entender el valor de una constitución. Creo que hoy, no sé si le recomendaría a alguien estudiar derecho, ¿no? Yo, el otro día me tocó hablar en la CIP, ¿no? Y cuando terminé de hablar me preguntaban, ¿qué le recomendás a un periodista, ¿no? Digo, primero que sea muy culto, ¿no? Segundo, que no sea monóglota, palabra que me di cuenta que no existe en el español, que es portuguesa, es aquel que usa una sola lengua. Digo, hoy tenés que tener tu propia lengua, la lengua obligatoria que es el inglés, y la tercera que es el coding, saber programar. Por eso yo insisto mucho, y te uno esto con lo que me preguntabas de este gobierno. Este gobierno no va a poder ser revolucionario en muchas cosas.
No lo es, de hecho, no es revolucionario en la cultura, no lo es en los derechos humanos, no es revolucionario en la defensa, tiene otras cosas. ¿Dónde puede ser revolucionario y dónde debería ser revolucionario este gobierno en materia educativa? Te juro, yo digo, ¿qué legado mejor le podés dejar a tu sociedad que hacer una revolución educativa? Que sea hasta terrible. Vos me debés identificar a mí con la derecha, o con el liberalismo económico. Al lado mío están todos a la izquierda, pero... Y no te equivocas, yo creo mucho en la libertad económica. Creo que es el único motor que ha hecho que el mundo abandone, no definitivamente, pero abandone la enorme pobreza que había. El capitalismo cambió el mundo. Hasta los chinos son capitalistas, no son democráticos aún, ni lo van a ser, pero son capitalistas, ¿no? Y a pesar de eso, yo te diría que creo que deberíamos ser absolutamente rigurosos e ir a un paso total a la educación estatal. ¿Sí? Te va a sonar muy poco democrático, pero yo cuando veo los colegios de la zona norte o de la zona sur, digo, wow, me gustan, pero me encantaría que haya, no sé, primero que eso sea estatal. Es horrible, ¿no? Sí. Y si no es estatal, al menos que el 25 o el 30% de los chicos de ahí tengan que ser tomados de los lugares más humildes. Porque es la única... Primero, para que esos chicos que entran desde los lugares más humildes vean que hay otro mundo. Porque el chico que crece en la oscuridad, en el barro, en la chapa, en el frío, sin agua potable, sin saber si su próxima comida va a estar o no, crece de una manera. Y el que está en el St. George, o en el Saint Pop, no sé, en el Saint que te guste, es bilingüe por naturaleza, el aula es linda, le sobran los iPhones, y me gustaría que uno vea que hay otra cosa y que estos vean que pasa esto. Es inevitable la maldad. Entonces, qué complicado si un presidente llega del Newman. No, el Newman ni siquiera es de los grandes colegios, perdón que se lo digo, no, yo insisto, mi apuesta es a que venga algún día alguien, y creo que este gobierno todavía puede hacerlo, y pegar el volantazo de hacer una revolución educativa enorme, que tiene inmediata transformación en lo social. Y cuando digo inmediata es en poco tiempo, en pocos años. Pero bueno, son fantasías. Este programa habitualmente lo termino con la misma pregunta que ya te hice. Asumo que en 6 meses no cambiaste de opinión respecto de nos morimos y qué pasa. Creo que seguís pensando lo mismo. No cambié. Tengo el mismo miedo. por lo cual debería ser original y preguntar algo, pero no es tan original. ¿Para qué sirve la plata? Depende. En la primera etapa para las necesidades básicas, ¿no? Después para algunos gustos. Y después para no mucho más. O sea, me parece que si uno asume que es un ser finito, ilimitado, hay un límite. Yo cuando veo, a veces yo tengo amigos que son muy ricos. De hecho, mi sobrenombre en un grupo de amigos es el seco, porque soy en esa liga y los veo correr detrás de números que jamás en su vida van a poder gastar ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, y digo, wow, qué pérdida de tiempo. Ahora, eso lo puedes decir cuando, por suerte, yo sé mi próxima comida, mi heladera está llena. Entonces, por eso digo, en la primera etapa es algo vital, necesidades básicas. Va a sonar a golpe bajo, no lo es. Pero alguna vez me contaste que... ¿Vos sos de Flores? En el límite entre Flores y Floresta. Alguna vez me contaste cuando te compraste tu primer, creo que manual de borda de Derecho Civil, o la política de Aristóteles, no me acuerdo cuando estudiabas, que costó un montón, porque sí. En casa... Y hoy no está tu viejo y todo. Ubicate en aquel lugar y mírate. ¿Qué te pasa? No, me cuesta, o sea, jamás hubiese soñado todo lo que me pasó, jamás. Digo, a mí me pasaron muchas cosas respecto a carencias, ¿no? Digo, el día que nació mi hermana, o al poquito tiempo de nacer mi hermana, se cortó el fiado en mi casa. Y mi vieja me mandaba a comprar leche ahí a Portela, Don José. Yo vivía en Portela 56, en un pasillo al fondo, y Don José nos cortó el fiado porque el viejo no le habían pagado el sueldo.
que es una cosa desesperante, ¿no? Por eso yo, el otro día me preguntaban, siempre vienen, che, ¿por qué vendiste? Por un montón de cosas, pero una era que me estaban ahogando y yo sé lo que es no pagar el sueldo a tiempo, o no cobrarlo a tiempo. Era desesperante. No, de ese al de hoy soy un agradecido a la vida. La vida fue absolutamente... trabajé muchísimo, nadie me regaló nada, no heredé un peso. Yo digo, el otro día estábamos en una reunión con gente de medios, ¿no? Y yo miraba a uno y decía, vos heredaste el diario, flaco, ¿no? Es distinto, ¿no? Yo lo tuve que hacer. Pero a mí me pone contento lo que hice. Infobae es... Y hoy es el centro de mi deseo, ¿no? Mi libido, que suena feo, me va a escuchar Vivi, pero el 90% la tengo canalizada y disfruto mucho el crecimiento de Infobae, tratar de todos los días tener mejores firmas, mejores plumas, mejores noticias, mejores fotos, mejores videos, más tecnología, experiencia de usuario, crecer en Argentina y fuera de la Argentina. Infobae hoy está muy cerquita, yo creo que en 12, 14 y 6 meses puede llegar a ser el medio de noticias en español de internet más grande del mundo. Bueno, termino esta nota y lo voy a llamar a Longo y no sé a quién más y veo si hacemos una vaca para compensar el valor del pozo petrolero que te debemos. Admiración y gracias. A vos, Un gracias. placer. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.